Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy voy a hablaros de un tema directa, al grano, y es, ¿son necesarios los suplementos para estar sano? Aquí mucha gente querrá que yo diga la típica respuesta políticamente correcta, y es no. Pero sinceramente, creo que como médico y experta en suplementación, no me siento cómoda diciendo esa respuesta. ¿Por qué? Porque depende de tantas cosas. Hace 50 años, quizá con la calidad nutricional que teníamos, con la menor contaminación que teníamos, con el mejor sueño, el menor estrés, con una menor esperanza de vida y con unos estándares de calidad de vida más bajitos, porque igual que ahora, cuando pedimos algo por internet o lo compramos, lo queremos a las 2 horas, es decir, nuestros estándares de lo que era considerado normal esperar tras comprar algo han cambiado. Afortunadamente, para mí, nuestros estándares de calidad de vida han mejorado. Es decir, vosotros, los que me escucháis, tenéis mucho más acceso a la información médica que tus abuelos. Esto es bueno en tanto que, al final, los médicos hemos dejado de ser una figura paternalista donde nuestra palabra iba a misa, y nunca mejor dicho, a ser, en mi opinión, y lo que yo espero con mis pacientes y en parte con vosotros, que me escucháis, es que vosotros os responsabilicéis de vuestra salud y yo, como médico, sea vuestra acompañante en ese proceso de recuperar la salud, porque obviamente vosotros no habéis estudiado 6 años de medicina, 4 o 5 de especialidad, más estar constantemente estudiando, porque no solo son 10 años de carrera, de media, sino que para mí yo estudio todos los días. Y encantada, a mí me encanta estudiar. Lo que te quiero decir es que cuando digo responsabilizaros de vuestra salud, no quiero que sepáis el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal, que sepáis todas las hormonas como yo, porque no sois médicos, pero sí que sepáis por qué os pasa lo que os pasa, cómo funciona el cuerpo, por qué tomáis lo que tomáis, qué notar, qué no notar, porque al final sois vosotros los que sufrís la enfermedad y los que os beneficiéis de optimizar vuestra calidad de vida. Dicho esto, por todo ello, lo que os he estado diciendo, tanto que la calidad nutricional, el estrés, la falta de sueño, la contaminación con los disruptores hormonales y que vuestros estándares de calidad de vida han mejorado, demandáis sentiros mejor y por tanto yo creo que la suplementación probablemente sea necesaria y cada vez más. Siempre que aceptes que si no te lo tomas, probablemente tu calidad de vida en determinados aspectos sea peor, que tengas más riesgo de sufrir déficits nutricionales y que tengas más riesgo de sufrir ciertas enfermedades y, por tanto, de tener que tomar fármacos, que al fin y al cabo curan muchísimas cosas, y yo soy la primera porque yo me tomo un montón de fármacos, que ya sabéis que tengo una hepatitis autoinmune y una esclerosis múltiple, pues me tomo fármacos, pero también me tomo suplementos y probablemente mi calidad de vida y mis efectos secundarios de los fármacos son mucho menores gracias a los suplementos que yo he decidido tomarme. Y con todo esto quiero deciros que para mí sí son necesarios los suplementos si sabes por qué te los tomas, qué esperar de ellos, es decir, no son magia, y sabes cuál elegir de calidad. De ahí a que yo haya creado mi marca IVB Wellness Lab, cuyo parte principal de momento es crear una línea de suplementos que yo considero que para mí a día de hoy son los mejores. O sea, y esto no es un podcast de autopromoción, para mí los suplementos de mi línea
que tiene su propio Instagram y la web está en la descripción del podcast, por si acaso tú solo me sigues en este podcast, para mí son los mejores del mercado. Y yo quiero llevar la suplementación a un nivel máximo, médico, calidad. ¿Para qué? Para que si te tomas algo sea lo mejor. Dicho esto, Isabel, cuando dices que la suplementación probablemente sea necesaria en muchos casos, ¿nos puedes dar unos ejemplos? Pues claro que sí. Por ejemplo, empezamos. Personas que sí o sí se tienen que suplementar. Primero, personas que no toman carne o pescado de manera habitual. Es decir, me da igual que tomes lácteos, que tomes huevos. Personas que no toman carne o pescado de manera habitual deben suplementarse sí o sí con vitamina B12. ¿Por qué? Porque la vitamina B12, a pesar de que realmente se produce en la tierra, con los métodos de cultivo lo producen bacterias que están presentes en las tierras de cultivo, por los métodos actuales de cultivo de carne y de pescado, no hay fuente suficiente de vitamina B12. Entonces, a los animales les suplementan con vitamina B12 y tú, la que tienes cuando consumes la carne y el pescado, que eso ya es entrar en otro debate, porque ojo con la carne roja, los embutidos y el riesgo de cáncer de colon, y ojito con el mercurio en pescados grandes, ¿vale? Como el atún, el emperador, el lucio, etcétera. La cuestión es que, excepto las personas que de manera habitual toman carne o pescado, que tienen vitamina B12 porque a esos animales les han suplementado con B12, el resto de personas que no toman carne y pescado de manera habitual son 3-4 veces a la semana, deben tomar vitamina B12. Y esto es bastante serio en tanto que un déficit de vitamina B12 tiene consecuencias para la salud en muchos casos irreversible. Es decir, el menor de tus problemas es que tengas una anemia, porque hay varios tipos de anemia. Hay una anemia que se llama anemia macrocítica por déficit de B12, que es lo que más comúnmente es conocido. Y de hecho, os tengo que decir que no todos los déficits de vitamina B12 se manifiestan con una anemia. Ojalá el cuerpo fuera tan fácil. De hecho, hay entre un 25 y un 30% de casos de déficit de vitamina B12 que no se manifiesta con una anemia. Y es más, cuando se manifiesta con una anemia, intracelularmente llevas probablemente meses sufriendo déficit de vitamina B12 y teniendo síntomas de déficit de vitamina B12, como por ejemplo una fatiga, una pérdida de memoria, calambres musculares, ánimo bajo. Son síntomas muy vagos, pero ojito, cuidado, y empieza a hilar. Si tú no tomas carne y pescado de manera habitual, no te suplementas con B12 y tienes ánimo bajo, estás perdiendo memoria, notas que tu marcha, o sea, cuando andas un poco inestable, tienes calambres, ojito, porque puede ser un déficit de vitamina B12. Entonces la siguiente pregunta será, Isabel, pero si yo me he hecho un análisis y la vitamina B12 la tengo bien. Primero, que los rangos de vitamina B12 normales van según laboratorio, desde 172 hasta 997. Obviamente, no es lo mismo tener una vitamina B12 de 194 que tener una de 800. ¿Veis? El que está de 174, en teoría, está una vitamina B12 normal. Sí, perdona, pero ojito, cuidado, como te hagas los análisis en un mes, probablemente tengas déficit. Y después, que la vitamina B12 en sangre, como os acabo de decir antes, cuando se manifiesta baja, llevas ya mucho tiempo con la vitamina B12 baja. Por tanto, aunque hay marcadores mucho mejores de los que yo voy a decir ahora, pero uno, son tremendamente caros y dos, en la seguridad social no se pueden pedir e incluso en seguros privados tampoco. Entonces, una cosa es la teoría, que es genial, lo que leen la gente en los estudios, y otra cosa es lo que vosotros, como pacientes, debéis saber. Yo no os voy a dar el marcador de ácido metilmalónico o lo transcobalamina, porque en la vida real son marcadores que no se piden porque valen muchísimo dinero y el coste, efectividad,
no es bueno. Entonces, ¿qué marcador, Isabel, puedo pedir para saber cómo está mi vitamina B12? El más coste efectivo es la homocisteína, que yo tengo un post sobre los riesgos de tener la homocisteína alta, no solo porque es un indicador de una B12 baja, sino porque una homocisteína alta se asocia con un mayor riesgo cardiovascular, con mayor riesgo de abortos, de infertilidad, de depresión, etc. La cuestión es que si tú sospechas o quieres saber cómo está tu B12, una buena idea es pedirte la vitamina B12 en sangre, que ya os he dicho que es muy inexacta, pedirte el ácido fólico y pedirte la homocisteína. ¿Por qué? Porque si la homocisteína está alta, puedes ser porque tienes el ácido fólico bajo o la vitamina B12 baja. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el ácido fólico en sangre sí que es un marcador mucho más fiable. Por lo tanto, si tú te pides la B12, el ácido fólico y la homocisteína y tienes la homocisteína alta, el ácido fólico normal y la vitamina B12, abro comillas, normal, lo más seguro es que tengas un déficit de vitamina B12. Lo que pasa es que, como os he dicho, la vitamina B12 en sangre es tremendamente inexacta, son rangos muy altos y cuando baja en sangre, en las células, lleva mucho tiempo bajita y por tanto tú probablemente estés manifestando síntomas. Entonces, si tienes la B12 normal, tienes el ácido fólico normal y la homocisteína alta, supleméntate con vitamina B12. Y ahora lo siguiente es, Isabel, vale, yo no tomo carne y no tomo pescado. Soy una persona vegetariana y me quiero suplementar con vitamina B12. ¿Qué debo hacer? Cantidades y forma. Lo primero, tenéis que saber que la vitamina B12 se puede tomar por vía oral, tragada o por vía sublingual. La vía sublingual es la preferible para personas que tienen una gastritis atrófica, personas que toman ibuprofeno, personas que toman omeprazol, que se me ha ido de la cabeza, omeprazol, pantoprazol, Pariet, en general, inhibidores de la bomba de protones, personas que toman anticonceptivos y personas que toman metformina. En estas situaciones, la vitamina B12 habría que tomarla sublingual. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones cursan con una alteración a nivel gástrica que impide que la vitamina B12 que te tomas por vía oral se vaya a absorber bien. En el resto de casos, por vía oral es estupenda. Entonces, insisto, la vitamina B12 por vía sublingual es mejor que la intramuscular, aparte de que duele mucho menos. Entonces, excepto que sea una persona mayor, dependiente, que no pueda ponérsela por debajo de la lengua, lo mejor es sublingual en el caso de que tengas una gastritis atrófica, de que tomes omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, etcétera, o que tomes anticonceptivos y metformina, sublingual. En el resto de casos, oral. Después, la vitamina B12 es una vitamina muy especial, es decir, se puede tomar a diario o una vez a la semana. La dosis semanal es mayor que la suma de si te la tomas a diario. Esto es básicamente porque es una vitamina B12 que cuesta mucho de absorber. Entonces, si te la tomas semanal, para asegurarnos que vas a llegar a los niveles adecuados, son más cantidad. Y ahora a lo que voy, a las cantidades. Si eres una persona que no estás embarazada ni lactando y la quieres tomar a diario, son 100 microgramos todos los días. Si estás lactando o embarazada, son 200 microgramos todos los días. Y luego, si la quieres tomar a la semana, hay que tomar 2.500 microgramos. Como veis, la cantidad es mayor a la semana que si tú multiplicas 100 microgramos por 7, por ese mecanismo que os he dicho. Después, personas que no tomen carne o pescado, vegetarianos y veganos, otra suplementación que no es necesaria, pero yo sí que veo segundo y tercer puesto, es la coenzima Q10, que
la coenzima Q10 es una pseudovitamina que la produce el cuerpo, pero a partir de los 25 o 30 años se produce en menor cantidad, y más si eres una persona que eres activa y consumes y haces deporte. ¿Por qué? Porque se consume mucho en la respiración celular de los músculos, incluyendo el corazón, pero lo consumimos en la alimentación, especialmente la carne, porque la coenzima Q10 está en los músculos. Entonces, cuando consumes la carne, consumes los músculos y consumes la coenzima Q10 del animal. Entonces, la coenzima Q10 es una pseudovitamina que es fundamental para un montón de cosas. De hecho, por ejemplo, mi Thyroenergy lleva coenzima Q10, no solo porque ayuda a activar la hormona tiroidea T4 inactiva en hormona tiroidea T3 activa, y por tanto beneficiarte de todos los efectos positivos de las hormonas tiroideas de cabeza a los pies, sino porque además la coenzima Q10 optimiza la respiración de cada una de tus células, por lo tanto hace que tus células funcionen mejor. Luego, a nivel mitocondrial, que es la fábrica de energía de tus células, hace que el proceso de quema de grasas funcione mejor. Luego, por ejemplo, la coenzima Q10 hace que el músculo cardíaco funcione mejor. Luego, la coenzima Q10 en personas que sufren de migrañas reduce la frecuencia y la intensidad de los ataques, que de hecho tengo una publicación sobre migrañas, y en mis destacados de favoritos, donde están todos los suplementos que yo recomiendo en mi Instagram y en mi podcast agrupados por cada situación, excepto mi línea de suplementos, que está, como, si me permitís, como se merece, en un story separados, ¿vale? Y es uno de los suplementos que recomiendo para reducir los ataques de migraña. ¿Por qué? Porque precisamente mejora el metabolismo neuronal, reduce la hiperexcitabilidad y mejora la vasodilatación y vasoconstricción de los vasos cerebrales que se asocian con ataques de migraña. Entonces, el resumen es que personas vegetarianas o veganas, como no toman carne, no toman fuentes de coenzima Q10 y pueden notarse fatigados, cansados, y de ahí que, por ejemplo, mi suplemento Thyroenergy funcione muy muy bien para reducir la fatiga y el cansancio, no solo porque mejora la función tiroidea, sino porque además tiene un extra de coenzima Q10 que a nivel muscular ayuda mucho. Entonces, personas que no tomen carne y pescado, como top 2 diría la coenzima Q10. Bueno, y entonces el Thyroenergy. Y luego el tercero sería el omega 3. ¿Por qué? Porque mucha gente me dirá, Isabel, sí, pero a mí me han dicho que si yo me tomo semillas de linaza y de chía trituradas, porque tienen que ser trituradas, porque si no mejoran el tránsito intestinal, pero porque básicamente las defecas y eso está muy bien, pero si las quieres para tomar nutrientes tienes que triturarlas. Por eso depende, si las quieres para ir al baño, sin triturar. Si las quieres para nutrientes, hay que triturarlas. La cuestión es que mucha gente dice que el omega 3 se puede obtener a partir de una cantidad de unos 35 gramos de semillas de chía o linaza trituradas. Primero que tienes que tomarte todos los días eso, que hay que ser muy constante. Pues yo os voy a decir que lamentablemente el ácido esencial omega 3 que tiene, que es el ALA, no tiene funciones en el organismo, ni positivas ni negativas. Los realmente efectivos, y cuando la población nos referimos a omegas 3, son los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, que son los realmente activos, los que tienen función antiinflamatoria, que tienen función de optimizar la memoria, el retraso cognitivo, que ahora explicaré, que tienen la función de mantener y optimizar la masa muscular y mejorar la resistencia anabólica que tienen las personas mayores, y cuando digo mayores digo personas por encima de 60 años o personas lesionadas, o también un papel positivo en enfermedades autoinmunes y antiinflamatorias, cuando todos esos beneficios son de los ácidos grasos EPA y DHA.
Por tanto, cuando tú tomas semillas de linaza y chía, te estás tomando un ácido graso que es el ALA, que se tiene que convertir a EPA y DHA. Y como mínimo deberíamos tomar 250 a 500 miligramos al día de EPA y DHA mezclados. Pues, para vuestra información, la conversión de ese ácido graso esencial ALA que está en los alimentos no animales es tan solo un 5% para el ácido graso EPA y un 0,5% para el DHA. Es decir, mirar la bajita tasa de conversión. Las mujeres tenemos un pelín más de conversión, algo positivo, pero vamos, estamos hablando de una mínima cantidad de conversión. Y suponiendo que todas tus enzimas funcionan bien, que no tienes ningún fármaco, que no tienes ninguna inflamación y que todo funciona perfectamente, de esos 40 gramos que tomas de semillas de chía o de linaza machacadas, un 0,5 y un 0,5 se convierten en ácidos grasos esenciales. O sea, en el EPA y DHA con beneficio. Una conversión muy bajita. Entonces, si bien lo puedes conseguir, yo, por practicidad y por el beneficio potencial de tener unos niveles adecuados de omega 3 para la población general y sabiendo que no hay ningún riesgo de tomarte 500 miligramos de 1 gramo de una mezcla de un omega 3 de calidad, que ante la duda, en mis destacados de favoritos tenéis omega 3 tanto vegano como no vegano, que yo recomiendo. Y una cápsula del animal y una del vegano y 2 del vegano son suficientes. Yo, por ejemplo, me tomo ese omega 3, voy alternando el vegano con no vegano, porque soy así, porque me gusta ir alternando. Porque no todos los omega 3 valen. Ojito, cuidado, porque te compras un omega 3 baratillo, de esos de 10 euros, y primero, el envase es transparente, ¡pam!, mal. Un omega 3 jamás puede ir en un envase transparente. Entra la luz, se oxida y te estás tomando, en vez de algo positivo, algo negativo, porque está oxidado. Después, esos baratitos, esos que valen 10 euros, porque para eso no os compréis nada, esos que valen 10 euros, extraen el omega 3 de pescados grandes. Y esos pescados grandes están hasta arriba de metales pesados, de mercurio, de plomo, de arsénico y de restos de fármacos. Y me da rabia porque os venden un omega 3 barato, os dicen, esto es genial, mira qué mongolos son la gente que lo compra caro. Y os venden el barato y es una auténtica bazofia. Entonces, hasta que yo saque el mío, si lo sacamos, porque a mi hermano no le hacía mucha gracia esto de sacar mi omega 3, yo quería, pero de momento no voy a sacar ninguno. Hasta que lo saquemos, en mis destacados de favoritos tenéis el que yo consumo y el que recomiendo. Ese omega 3, yo pienso que una persona que no toma carne y pescado y que por su estilo de vida, porque no le gusta, es que a mí no me gusta, por ejemplo, tomarme todos los días 30 gramos de semillas de linaza machacadas, lo siento, no me gustan. Pues chico, si con una cápsula vas a tener esos beneficios, pues yo pienso que el beneficio que tienes versus el potencial riesgo que no hay, porque el riesgo posible que han determinado los estudios es en dosis de 4 gramos, es decir, 4 veces más de lo que yo estoy diciendo, y en personas que se toman anticoagulantes. ¿Por qué? Porque el omega 3 puede hacer la sangre un poquito más fluida. Pero, insisto, personas con anticoagulantes, es decir, enfermas, y personas que toman 4 veces más la dosis que yo estoy recomendando, ¿vale? Entonces, en resumen, personas que no toman carne o pescado, básico, B12. Segundo, la coenzima Q10 y el omega 3. Entonces, resumen, Tiro Energy, omega 3 y B12. Luego, las siguientes personas que deberían tomarse sí o sí suplementación. Embarazadas y lactantes. ¿Por qué? Porque en el embarazo y en la lactancia se necesitan cantidades superiores de muchísimos
minerales y vitaminas, empezando por el ácido fólico, que se requiere 600 microgramos de ácido fólico versus 400 en la población general. Y esto es fundamental. Y siempre que te suplementes con ácido fólico hay que suplementar con vitamina B12. Eso ya lo sabéis por mi post de Instagram. ¿Por qué? Porque como tú tengas un déficit de vitamina B12 y te estés tomando ácido fólico, ese ácido fólico no se puede utilizar. Y, ojito, cuidado, porque imagínate que tú estás embarazada, te tomas solo ácido fólico, tienes un déficit de vitamina B12 y entonces el ácido fólico que te estás tomando no se asimila y por tanto es como si no te lo tomaras. Entonces, 600 microgramos de ácido fólico, ¿por qué? Porque un mínimo riesgo de déficit de ácido fólico que se necesita en el embarazo, corremos el riesgo de que el bebé desarrolle una malformación que son defectos del tubo neural, que nazca con básicamente la médula abierta. Y eso es en muchos casos desgraciadamente incompatible con la vida. No es aceptable asumir ese riesgo. Por lo tanto, sí o sí, embarazadas, si no te quieres tomar un multivitamínico y un prenatal, 3 meses antes de quedarte embarazada, durante el embarazo y en la lactancia, ¿qué multivitamínico y prenatal? Yo os tengo en destacados de favoritos los que a mí me gustan. ¿Por qué? Porque llevan el ácido fólico en la cantidad y forma que yo recomiendo, llevan la vitamina B12, llevan, por ejemplo, el extra de omega 3 DHA que se necesita, llevan el zinc en la forma que a mí me gusta, etc. Pero si no, el que a ti te haya recomendado tu ginecólogo es estupendo, seguro también, ¿vale? Entonces, si no te quieres tomar un multivitamínico prenatal, que lo acepto, mínimo, vitamina B12 y ácido fólico y después yodo. El yodo es fundamental en el embarazo y en una cantidad de 300 microgramos porque tu bebé hasta la semana 10 no produce hormonas tiroideas y tú tienes que producir la tuya y la de él. Y en cada hormona tiroidea hay 4 moléculas de yodo en la T4, que es la inactiva, y 3 moléculas de yodo en la inactiva. Así que fíjate si es vital. ¿Y por qué es vital esto? Porque primero las hormonas tiroideas regulan todo. Desde el quedarte embarazada hasta la memoria, la función cardíaca, todo, ¿vale? Pero es que en el embarazo, si tú no tienes suficiente yodo, no tienes suficientes proteínas, el bebé puede no desarrollarse bien el cerebro y haber problemas irreversibles del neurodesarrollo. Y es más, a partir de la semana 10 que el bebé empieza a producir sus propias hormonas tiroideas, ¿cómo produce hormona tiroidea? Con tu proteína y tu yodo. Porque el bebé no puede comer, no puede salir y tomarse una papilla. La fuente de yodo eres tú y tú te la tienes que tomar con el suplemento. ¿Por qué? Porque el yodo, excepto en lácteos, en huevos y en la sal yodada, en muy pocos alimentos está. En las algas no se recomienda porque hay un tremendo riesgo de tener o un exceso o un déficit. Entonces, en el embarazo, sí o sí, vitamina B12, ácido fólico y yodo. ¿Vale? Y 300 microgramos. Si no te quieres tomar un multivitamínico y un prenatal. Por cierto, el Tiro Energy, como es que yo ya voy dando datos de mis suplementos porque me gusta explicaros por qué he puesto cada cosa. El Tiro Energy lleva 90 microgramos de yodo. Y me preguntaréis, Isabel, pero si una persona general necesita 150, ¿por qué has puesto 90? Porque yo jamás en la vida quiero que tengas un exceso de nada. Entonces yo poniendo 90 me aseguro una base mínima para que comas lo que comas, vais a tener una mínima producción de hormona tiroidea. Me lo aseguro. Y luego, suponiendo que vas a tomar algún lácteo, algún huevo, sal yodada, pues llegas fácilmente a la cantidad de 150 microgramos. En cambio, si yo pongo 150 ya te tengo que decir, no puedes tomar huevo, no puedes tomar no sé qué. Entonces, siempre seguridad y eficacia.
Lo siguiente. Entonces, embarazadas y lactantes, eso. Yo siempre os recomendaría antes un multivitamínico y un multivitamínico 3 semanas antes, durante y post embarazo. Pero bueno, si no, acordaos, ácido fólico, B12 y yodo, ¿vale? Lo siguiente, que aquí entramos. ¿En qué otras situaciones recomiendo ciertas suplementaciones? Pues, por ejemplo, personas que quieren quedarse embarazadas, tanto hombres como mujeres. Hay ciertos suplementos que optimizan la fertilidad, además del multivitamínico prenatal que se tienen que tomar la mujer y el hombre, que, vuelvo a insistir, es que no quiero ser pesada, pero es que si no luego las dudas las tengo un montón y ya somos más de 132.000 personas y yo soy solo una persona en mi Instagram y entonces es inviable. Entonces yo, a la vez, como os voy conociendo, voy resolviendo las dudas. Los suplementos recomendados para optimizar la fertilidad están explicados en mi post azul de fertilidad, cómo mejorarla, y luego están seleccionadas y separados por hombres y mujeres en mis stories destacados de favoritos. Estos son además del multivitamínico y prenatal básico para las mujeres embarazadas. Es decir, sí o sí el multivitamínico prenatal en las embarazadas o el ácido fólico, B12 y yodo. Y como extra, y sabiendo que cada vez por nuestro estilo de vida, por las enfermedades concomitantes, por la inflamación crónica, hay mayores problemas de fertilidad, y recalco una cosita, 50% de las causas de infertilidad son de causa masculina y 50 femenina. Aquí, igual que las tareas del hogar, 50-50, ¿vale? Entonces, para personas que quieren optimizar su deseo de conseguir gestación, yo sí que creo que es básico y necesario una suplementación extra. Porque es que a partir de los 30 años la fertilidad en las mujeres disminuye mucho. Y a partir de los 35 ni os cuento. Y lamentablemente yo tengo casi 30 años y no estoy embarazada. O sea que yo me voy a tener que tomar también esta suplementación. Entonces, en la fertilidad mínimo 4 gramos de mioinositol. Y entonces aquí me adelanto. Isabel, ¿tu Thyroenergy lleva inositol? ¿Es suficiente? No, porque el inositol que lleva el Thyroenergy es para optimizar la función tiroidea, no es para fertilidad. Por tanto, para fertilidad y para síndrome del ovario poliquístico se necesita más cantidad. Y puesto que se necesitan tanto como 4 gramos, tiene que ser en polvo, porque si no en cápsulas es que os aburrís. Entonces, para fertilidad para mujeres, para extra, 4 gramos de mioinositol. Luego, la coenzima Q10, que si te tomas el Thyroenergy ya lo tendrías cubierto, así que extra. ¿Y por qué también para la fertilidad recomiendo el Thyroenergy para hombres y mujeres? Porque no solo lleva la coenzima Q10, que también se necesita para hombres, sino porque la mezcla de mioinositol en esa cantidad y la mezcla de selenio en esa cantidad ha demostrado reducir el riesgo de padecer o de tener anticuerpos antitiroideos, tengas o no patología tiroidea, y esos anticuerpos se han relacionado con un incremento de abortos en el primer trimestre. Entonces, si tú te tomas el Thyroenergy, entre otras cosas, reducirás tus niveles en el caso de que los tengas de esos anticuerpos y evitarás que aparezcan. Por tanto, optimizarás tus posibilidades de embarazo y además, al optimizar de manera natural la función tiroidea, optimizas la fertilidad porque hay una estrecha relación, como ya sabéis, en todas las hormonas. Y por tanto, si tú optimizas la tiroides, optimizarás la producción de estrógenos y de progesterona. Entonces, 4 gramos de mioinositol, por ejemplo, el Thyroenergy o si no, la coenzima Q10. Y un multivitamínico y un prenatal. Y también como extra la N-acetilcisteína. Para hombres, un multivitamínico y prenatal, y si no quieres, la N-acetilcisteína, la L-carnitina, la coenzima Q10, funciona muy bien. Todos los suplementos los tenéis en destacados de favorito. Entonces, en ese caso que quieres optimizar la fertilidad, para mí los suplementos sí que son necesarios.
Por ejemplo, otro caso donde son para mí muy óptimos, personas que tienen riesgo por riesgos familiares de deterioro cognitivo, personas que quieren reducir el riesgo de aparición de deterioro cognitivo y demencias. ¿Qué suplementos recomiendo? Por ejemplo, el omega 3 y la citicolina. ¿Por qué? El omega 3 ha demostrado en la cantidad de aproximadamente 1 gramo, que es la que yo recomiendo, reducir el depósito de la proteína que se asocia, que es una proteína muy inflamatoria que se llama beta-amiloide, que cuando se deposita en tu cerebro crea una inflamación que favorece la destrucción neuronal y la aparición de demencia. Además, el omega 3, tanto el EPA como el DHA, ha demostrado reducir la neuroinflamación que está implicada en no solo demencias, sino también en procesos depresivos. Y al final es una rueda que se relaciona, porque cuando tú pierdes memoria, te das cuenta que estás perdiendo memoria y te deprimes. Y cuando estás deprimido, también parte de la depresión, que lamentablemente va asociada con una pérdida de memoria porque tienes una sensación de apatía, etc. Por otra parte, la acetilcolina, es el precursor, es uno de los neurotransmisores implicados en la memoria. Es decir, las neuronas se comunican entre ellas con una especie de hormonas. Liberan unas cositas que se llaman neurotransmisores. Pues la aceticolina es eso que se transmite entre las neuronas. Pues la aceticolina, en esa forma, ha demostrado que entra en el cerebro y favorece la transmisión y la retención de datos. Y estos dos suplementos han demostrado mejorar tanto la precisión como la rapidez en test de memoria, que es la manera en la que tenemos objetivo de saber cómo una persona mejora la memoria. Entonces, en personas que son mayores, que les notas un poquito más espesos, pues el omega 3, la aceticolina mejora la memoria. Y si yo puedo mejorar algo o retrasar que esa persona pueda desarrollarlo, y no hay daño porque la aceticolina no tiene ningún efecto adverso, en tanto que es algo que nosotros tenemos y que con la edad disminuye. Y el omega 3, como os he dicho, no hay riesgo en 1 gramo, puede mejorar y no hay riesgo, ¿por qué no voy a dárselo? Estos suplementos para el deterioro cognitivo también los tengo en destacados de favoritos. Entonces, por ejemplo, otro suplemento que yo sabéis que soy fan, el magnesio, que por cierto aquí en secreto voy a deciros, bueno, ya lo sabéis, que el próximo suplemento que va a salir es una sorpresa, que solo os puedo decir que tiene efecto antiinflamatorio, que reduce el dolor neuropático, el dolor nervioso, tipo de hernias, de posherpético viral, servirá para la endometriosis, etcétera. No os puedo decir nada más. Y el siguiente suplemento, si todo va bien, que van a salir juntos la semana que viene, el día 30 o 31 de junio, es el magnesio, pero no un magnesio cualquiera. Bueno, en fin, no voy a decir más de lo mío. ¿Por qué? Porque el magnesio participa. Es más, ¿en qué no participa el magnesio? El magnesio participa en más de 300 reacciones metabólicas. Y entre ellas, el magnesio es clave para transportar la vitamina D. Por tanto, si te suplementas con vitamina D3 y K2, como la mía, por ejemplo, para optimizar todavía más esa vitamina D que te estás tomando y por tanto beneficiarte de sus funciones, el magnesio es clave. Pero es que además el magnesio es clave para esos calambres que te entran de vez en cuando haces deporte, cuando tienes mucho ejercicio, pues el magnesio es parte clave, porque si tú no consumes suficiente magnesio, tus músculos se ven afectados y aparecen calambres. Además, el magnesio contribuye a mejorar la tensión arterial, es decir, relaja los vasos sanguíneos y, por tanto, reduce la tensión arterial. Además, el magnesio, a nivel cerebral, puesto que tiene un efecto relajante, mejora y optimiza el estado pre-sueño, favorece un estado de relajación y reduce la frecuencia y los ataques de migraña. Ahora bien, no valen todos los magnesios. ¿Por qué? Porque los magnesios, como el óxido y el citrato, básicamente producen diarrea. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, en esas situaciones, para mí el magnesio es fundamental. A donde quiero llegar con todo esto es que ¿son los suplementos necesarios? Depende de que quieras, que no quieras. Por ejemplo, ¿la vitamina C es necesaria?
pues depende. Si, por ejemplo, tú eres una persona que tomas Eutirox y quieres optimizar la absorción de ese fármaco, pues la vitamina C sí que es necesaria. Por ejemplo, si tú estás en verano y vas a tomar algo el sol, aunque te pongas crema y vas a saber que vas a producir radicales libres que pueden inducir el fotoenvejecimiento, o eres una persona que estás mínimamente estresada o básicamente eres una persona que tomas anticonceptivos, pues la vitamina C te ayudará porque es un antioxidante fundamental. Y además la vitamina C, es que no quiero, parece que me está dando autobombo porque yo he sacado la vitamina C, pero es que yo saqué la vitamina C por estas cosas, porque además la vitamina C regenera a la vitamina E, que a su vez es otro antioxidante. Entonces, pues depende, pues igual sí que es necesaria la vitamina C para ti. Entonces, depende, ¿de qué depende? De cuánto quieras o no quieras mejorar, qué necesites o qué no. Entonces, a mí las respuestas blanco o negro no me sirven. Lo que pasa es que políticamente no está bien decir que se necesitan los suplementos. Y parece que yo, porque tengo una línea de suplementos, lo haga para que compréis. No, porque os está diciendo un montón de suplementos que yo no tengo. El omega 3 no lo tengo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, ojalá os guste este post, ojalá os sirva y acordaos, por fin, de si lo escucháis en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify, valorarlo con estrellitas y comentar, compartirlo, así me ayudáis. Molaría un montón llegar para mi cumple a como el top 10 de España en todas las plataformas de podcast. Imaginaros que llego a esto y me dan un premio. Porque creo que si llegas como a los top, te nominan. Yo me muero. O sea, escucharme, ¿conseguimos eso? Es que se me está poniendo la piel de gallina. Yo me muero, Así que... es que me estoy emocionando y todo. Compartid el podcast. Luego acordaos que todos los suplementos que he hablado probablemente están en su publicación correspondiente, que por favor leedla, porque a mí no me gusta que compréis suplementos sin entender cómo actúan, qué esperar y qué no esperar. Luego, todos los que no son de mi línea están en mis destacados de favoritos y se compran en una página americana que llegan 10-12 días. Y los de mi línea, la B12, no voy a sacar B12 de momento, pero el Tiro Energy, el Fem Balance, brutales además, la vitamina C, la vitamina D3 y K2 y próximamente el sorpresón antiinflamatorio y el magnesio están en mis destacados IVB y en la propia página IVB Wellness Lab, que se puede comprar ahí o en farmacias seleccionadas. Dicho esto, que espero que os haya gustado, un besito muy, 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 muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.